Compatriotas, anoche tuvimos un importante diálogo nacional y participo a ustedes en los principales acuerdos y conclusiones a las que llegamos frente al momento político que vive el país. En primer lugar, queremos resaltar que la crisis que soporta el narcoestado fallido se sigue agudizando cada día. Todo está mal, todo está mal. Ya no tenemos asamblea, que fue quitarnos un peso de encima. Tenemos un gobierno que está de salida, porque con la muerte cruzada también tiene que irse. A lo mejor se lanza nuevamente como candidato expectativamente para tratar de continuar 2 años más. Eso lo decidirá el pueblo en las urnas. Sin embargo, de eso, todos los organismos del Estado se encuentran en una situación verdaderamente preocupante. La Corte Nacional de Justicia, el, el, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Corte Constitucional, la Judicatura, que ahora se encuentra empeñados estos elementos que están ahí al servicio del Correato en votarle a la fiscal general del Estado para frenar todos estos juicios que tienen ellos para buscar la impunidad y no devolver, no ir a la cárcel y no devolver ni un solo centavo de lo robado. Esto está mal. Esto están violando leyes, pisoteando todo, manipulando decisiones, manipulando mayorías al margen de la Constitución y de la ley. Sigue vigente el contrato de FLOPE con Amazonas Tanker que perjudica al Ecuador en estos últimos 10 o 15 años en más de 5.000 millones de dólares. Se habla de la próxima firma de la concesión de la telefonía celular, en donde se juegan miles de millones de dólares que están siendo manejados por el actual gobierno. No sabemos en qué condiciones. En definitiva, la crisis está allí. El agro abandonado, un gobierno que mantiene a un ministro de Agricultura corrupto, incapaz, que debe haberlo sacado hace rato, y no lo hace. Y el agro está abandonado en vísperas de la venida del Niño, que como sabemos trae problemas muy graves y no se anticipa ninguna medida concreta para enfrentar ese mal de la naturaleza. En segundo lugar, queremos resaltar que las soluciones que los gobernantes han planteado a la crisis no dan resultado. Ya se fue la asamblea y los problemas siguen igual o peor. Vienen las nuevas elecciones y nos encontramos frente a un proceso electoral que está manipulado de principio a fin, no de ahora. El proceso de febrero también lo fue, el del 2021 igual, el del 2027 igual. ¿Por qué razón? Porque se lo hacen las mismas condiciones de una farsa electoral contra la voluntad del pueblo ecuatoriano. Se lo hace con el mismo Consejo Nacional Electoral fraudulento, cuestionado desde hace mucho tiempo atrás y que siguen orondos ahí haciendo y deshaciendo las cosas de la voluntad popular, con las mismas leyes, con los mismos funcionarios que manejan el software, que como ha habido varias denuncias, está direccionado para beneficiar a determinadas candidaturas. Y lo que es más, son los mismos partidos de la partidocracia corrupta que impusieron el gobierno de Correa en el 2007, el de Lenín Moreno en el 2017, la misma partidocracia corrupta que impuso al gobierno de Lasso en el 2021 y a los alcaldes y prefectos de minoría del 20% en las elecciones de febrero, son los mismos partidos de la partidocracia corrupta que están ahora presentando sus candidatos, no los del pueblo, los candidatos de ellos, para que el pueblo vaya a las urnas a votar por uno de ellos. Entonces de eso no va a salir nada bueno. Ya sabemos lo que pasaron en las elecciones anteriores. Y siempre ha habido el criterio de que hay que votar por el menos malo. Precisamente por votar por los menos malos estamos como estamos. De tal manera que la reunión de anoche ha sido una reunión muy importante. He sacado la conclusión que de los candidatos que están al momento hasta a la vista de todos, son los mismos. Son los mismos presidenciales, más de lo mismo. Ahí va, hay 2 o 3 corrientes ideológicas que tenemos que tomarlas en cuenta. La primera es la corriente fracasada ideológica y política del socialismo del siglo XXI, de Rafael Correa, que pretenden retornar al gobierno con no sabemos qué candidaturas porque están
expectantes a ver cómo se mueven las frutas, para ellos a última hora hacer los pactos con diferentes sectores políticos que internamente están en problemas. Vamos a permitir que esta gente venga. Hay un repudio general. Ellos no pasan del 25% de votación. Tienen cerca de un 75-80% en contra, que el pueblo no los puede ver por corruptos, por ladrones. De manera que ese sector está allí. El otro sector es el sector neoliberal. Ellos son los del socialismo del siglo XXI, fracasado. Y el otro sector es del actual gobierno, del neoliberalismo del siglo XXI, también fracasado. ¿Cuáles son las candidaturas que están ostentando al momento? Primero, el presidente de la República no sabe si se va a lanzar o no a la reelección. Qué sospechoso, que hace una semana dijo que se iba a Estados Unidos a operarse de la próstata. Regresa a los 2 días y está caminando con dificultades físicas de huesos, pero todos sabemos que una operación de próstata requiere por lo menos 20 días, un mes de reposo para poder recuperarse. Pero sospechosamente el presidente de la República se va a Brasil caminando. Qué raro, qué raro. ¿A qué fue a Estados Unidos? La vez anterior, cuando vino a Estados Unidos, nos dijo que tenía el apoyo del Pentágono, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de la CIA, y que en función de eso él se había propuesto ir a la reelección en el 2025. Qué raro que haya hecho un viaje de salud y venga en las condiciones que estamos señalando. Pero bien, en todo caso, esto está pendiente. Ya veremos qué pasa con su posible candidatura o no. En esa misma espacio del neoliberalismo, tenemos al candidato de Otto Sommerhorner, vicepresidente del gobierno correísta de Lenín Moreno, que gobernó conjuntamente con Lazo, porque todos son lo mismo. Y resulta que este señor Otto Sommerhorner ahora pues quiere también ser presidente de la República por ese mismo sector político al que me estoy refiriendo. Y también está otro candidato de ese mismo sector, Fernando Villavicencio, que ha sido un empleado del gobierno. Él ha estado al servicio del gobierno durante todos estos 2 años. Fue presidente de la Comisión de Fiscalización nombrado por el gobierno para que le encubra toda la corrupción que este gobierno ha tenido en estos 2 años, y particularmente el problema de la denuncia que hizo la Policía Nacional con el caso Gran Padrino, en donde salió a flote que el cuñado del presidente de la República, Danilo Carrera, juntamente con Hernán Luque, que manejaba las empresas públicas, más de 14.000 millones de dólares hasta ahora no aclarados, y juntamente con Cherres asesinado, estaban en contacto directo con una de las bandas narcotraficantes llamadas los albaneses. Eso tapó Fernando Villavicencio en el Parlamento Nacional, porque él sabía perfectamente de ese informe, lo dijo públicamente, y ahora no sale con que no ha tenido nada que ver con el gobierno, en una entrevista que le hicieron en Teleamazonas el día 22 de mayo. Que él dice, Orondo, yo nunca he tenido ni tengo nada que ver con el gobierno de Lazos. Esta es una expresión de un cinismo igualito al de Correa. Y no podemos caer en la trampa, señores. Entonces, este candidato también pertenece al mismo grupo. Tan es así que está apoyado por el partido de la señora María Paula Romo, que fue correísta, que luego estuvo con el gobierno correísta de Lenín Moreno como ministra de gobierno, y que ahora es la que le auspicia la candidatura de Villavicencio. Entonces ahí están ellos, correístas, nazistas, que son lo mismo. Nazismo y correísmo son lo mismo, señores, los hechos nos están demostrando. Y así hay otros candidatos que están ahí, precandidatos, porque todavía no se oficializan. El señor Yacu Pérez, ahora auspiciado por el partido de Gustavo Larrea. Democracia sí. Gustavo Larrea, correísta, que llevó al gobierno a Correa. Y lo llevó al gobierno también a Lenín Moreno, ahora auspiciándole al señor Yacu Pérez. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo entender esto? Son los mismos. Esa es la única forma de entenderlo, pues. ¿Qué otra manera podemos
entender. Y ya vemos lo que está pasando en el campo de Pachacuti. Están divididos, unos con Correa, otros con Lazo, otros por aquí, otros por allá. Es decir, señores, no hay seguridad. Esto es una farsa, esto es una burla contra el pueblo ecuatoriano. Y solo se hablan de nombres, fulano, sotano, mengano. ¿Dónde están los programas, las propuestas de gobierno para el país, para el pueblo? ¿Dónde están los equipos de gobierno? Me olvidaba señalar pues, al fusilero, auspiciado por el Partido Social Cristiano, que también tienen ligazón con Glass y con el propio Correa. Sí, esto es una amalgama de los mismos de siempre, señores, con el mismo Consejo Nacional Electoral del Fraude, con las mismas leyes, en contra de los intereses del pueblo ecuatoriano. De tal manera que esto debemos hacer notar a la ciudadanía, porque no podemos cerrar los ojos frente a estas realidades. En función de todo esto, del diálogo de la noche de ayer, han surgido dos posiciones frente a las candidaturas. La una, que es que nosotros no podemos seguir a la cola de los culpables de la crisis del país, que tenemos que rechazarlos a todos a través de un voto nulo. Esa es la una propuesta que está en análisis. Y la otra, de algunos compañeros que consideran que sería bueno entrar en contacto con algunos de estos candidatos de la partidocracia para ver si es posible que den alguna expectativa de soluciones. Nosotros respetamos mucho ese criterio, pero en todo caso están planteadas así las cosas. Como esto tiene su periodo de trámite y termina más o menos los próximos días de junio, entonces vamos a esperar que se oficialicen las candidaturas para tomar una decisión definitiva sobre lo que significará nuestra posición frente a estos candidatos. Y por último, nosotros queremos alertar a todos los ecuatorianos sobre la agudización de la crisis económica, política, social y moral que vive la patria, y hemos resuelto ir a la formación de un nuevo partido y movimiento político radicalmente diferente a todos estos que existen ahora en el espectro electoral. Un partido moderno, nuevo, serio, de gente honesta, con propuestas serias de cambio en la vida del país, en las estructuras del país. Se ha resuelto también fortalecer la estructura y el funcionamiento de un frente de unidad nacional con esta perspectiva para luchar por una nueva democracia, por un nuevo Ecuador, en beneficio de la mayoría de ecuatorianos. E insistir, por último, en la presentación de la documentación ante la Corte Constitucional para que se tramite nuestro pedido de que se califique la pregunta para ir a una consulta popular que nos permita ir a una asamblea constituyente que ponga orden en todo este relajo que vive la patria, que derogue la Constitución de Montecristi y elabore una nueva Constitución, que declare terminado el periodo de todos estos funcionarios corruptos de los órganos del poder público y nombre a funcionarios honestos, probos, capaces, y que meta preso a todos estos ladrones que se han robado miles de millones de dólares del pueblo ecuatoriano, de la patria, para que ese dinero sirva para atender las necesidades del país. Estas son las principales conclusiones y opiniones que me permito poner en vuestro conocimiento y hacerles un llamado cordial a que sigamos analizando las cosas con seriedad y a que nos unamos en este gran frente por algo distinto al que nos ha dado la partidocracia corrupta hasta el día de hoy. Muchas gracias.